para continuar con nuestra serie de exposiciones consecutivas en la carta de Pablo a los Efesios, los invito a ir conmigo al capítulo 6, Efesios capítulo 6. Ya estamos llegando prácticamente al final de esta epístola que por meses hemos estado exponiendo regularmente. Vamos a leer una vez más los versículos 10 al 20. Efesios capítulo 6, vamos a leer una vez más los versículos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es muy aleccionador notar cómo comienza y cómo termina esta carta de Pablo a los Efesios. Pablo inicia su epístola diciendo que los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y luego nos explica en el resto de la carta lo que esto significa en términos concretos. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados, adoptados por las riquezas de su gracia, fuimos redimidos y perdonados. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, nos hizo herederos juntamente con Cristo, nos selló con su Santo Espíritu, nos dio nueva vida, nos hizo ciudadanos de su reino y miembros de la familia de la fe. Cristo derribó la pared intermedia de separación para que ahora judíos y gentiles creyentes seamos uno en Cristo, un solo templo espiritual. Y así continúa Pablo a través de toda la epístola explicando detalladamente por qué los cristianos somos los seres más privilegiados del planeta. Pero cuando llegamos al final de la carta, ¿qué encontramos allí? A estos cristianos tan bendecidos, tan favorecidos por la gracia de Dios, de rodillas orando en medio de una guerra. No vemos aquí triunfalismo. No. Aquí encontramos a esos cristianos bendecidos con toda bendición espiritual, de rodillas orando en medio de una guerra. Todos esos privilegios que hemos recibido de Cristo, lejos de movernos a la arrogancia espiritual, lejos de movernos a la autosatisfacción, deben más bien humillarnos y llevarnos de rodillas delante de Dios para que podamos pelear eficazmente la buena batalla de la fe. Es un privilegio ser cristiano, pero de este lado del cielo estamos inmersos en una lucha espiritual de enormes proporciones, una batalla que debemos pelear en oración. En el versículo 14, Pablo nos da una exhortación, una arenga: estad pues firmes. Pablo, ¿cómo podemos estar firmes? Versículo 18, orando. Estad pues firmes orando. La oración no es otra pieza de la armadura, es el espíritu en el que debemos hacer uso de la armadura. Es la actividad en la que debemos estar envueltos al poner a trabajar todos esos recursos que Dios nos ha provisto para pelear. Todas nuestras luchas espirituales,
todos nuestros conflictos deben ser enfrentados en oración. La armadura del cristiano no funciona como algo mágico. La armadura no tiene poder en sí misma, no. Esta armadura solo es eficaz cuando la usamos en dependencia de Dios, en íntima comunión con Él. Debo decir, hermanos, que la armadura que hemos descrito ya en los sermones anteriores es excelente. Cada pieza es extraordinaria, pero solo manteniéndonos cerca de Dios, amparados en su poder, podremos hacer un uso eficaz de ella. He aquí la armadura, dice Pablo, ahora deben orar. Ahora deben orar. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes piensen en esto por un momento, en la implicación de lo que estamos diciendo aquí. Yo quiero que repasen en sus mentes toda la armadura de Dios que hemos estado describiendo en estas últimas semanas. ¿Cuál es uno de los elementos preponderantes en esa armadura? Bueno, dijimos que uno de los elementos preponderantes de esa armadura es la verdad de Dios revelada en su palabra. La verdad es importantísima, la doctrina bíblica es importantísima. Si no conocemos la verdad, si no llenamos nuestras mentes con la verdad y alcanzamos un entendimiento claro de las doctrinas bíblicas, hermanos, estamos perdidos antes de empezar. Bueno, lo que Pablo está diciéndonos aquí ahora es que eso no es suficiente. Lo que Pablo está diciéndonos ahora es que eso no es suficiente. Debemos ser ortodoxos en doctrina, pero hermanos, la ortodoxia no es suficiente. La ortodoxia no es suficiente. Como bien señala Martin Lloyd-Jones, es posible para un cristiano ser perfectamente ortodoxo y aún así ser derrotado. Y aún así vivir una vida derrotada e inútil. Este cristiano, dice Lloyd-Jones, entiende la verdad con su mente, la conoce, puede señalar el error en la enseñanza de otros y aún así su vida no es de valor para nadie porque está siendo derrotado por el diablo. ¿Saben por qué? Porque de nada sirve la ortodoxia si no mantenemos el contacto con Dios. De nada sirve la ortodoxia, hermanos, si no mantenemos el contacto con Dios, la comunión con Dios, la intimidad con Él. Por eso vemos individuos, tristemente algunos aún sentados aquí, en esta iglesia. Vemos individuos y aún iglesias completas, llenas de ortodoxia, que se han convertido andando el tiempo en mausoleos. Son tumbas espirituales andantes. Tumbas espirituales. Hermanos, ¿de qué sirve conocer la teología si eso no nos lleva a amar más a Dios? ¿De qué nos sirve la teología? ¿De qué nos sirve la teología si eso no contribuye a fortalecer nuestra comunión con Él? Sí debemos ceñirnos el cinto de la verdad, debemos ponernos la coraza de justicia, tener los pies firmemente enraizados en el apresto del Evangelio de la paz. Debemos ponernos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, atacar con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Pero hermanos amados, todo eso será inútil si no mantenemos nuestra intimidad con Dios. ¿Por qué muchos que antes corrían bien hoy están muertos? Porque no mantuvieron el contacto con Dios. No mantuvieron el contacto con Dios. Pablo concluye esta carta del mismo modo que empezó esta porción. El versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así comenzamos. Y ahora en el versículo 18 nos dice: debemos orar. Porque es así que nos fortalecemos en el Señor. Es así como desarrollamos una comunión cada vez más íntima con Él. Amados hermanos, estamos en una guerra. Y la oración es un aditamento esencial para poder pelear exitosamente. La oración no es un intercom doméstico. Hay algunas personas que tienen una casa grande o una casa de 2 plantas, ¿y qué hacen? Bueno, buscan un intercom para no tener que ir de un sitio a otro y para no tener que estar voceando: fulano, pásame tal cosa.
Aprietan un botón y dice, fulana, mira, tú que estás en la cocina, tráeme un vaso de agua. Y algunas personas ven la oración de esa manera, es un intercom que nos hace la vida más placentera, más cómoda. No, hermanos, la oración no es un intercom, la oración es un transmisor para ser usado en tiempos de guerra. Es un walkie-talkie para ser usado en tiempos de guerra. Es el contacto que mantenemos con el cuartel general para recibir consejo oportuno y cobertura aérea. Si no usamos ese transmisor, estamos luchando a ciegas y en nuestras propias fuerzas, y eso significa una derrota segura. Por eso se ha dicho que la vida de oración del cristiano es la prueba final de su carácter. No su entendimiento doctrinal, su vida de oración. Su vida de oración. Es vital que un cristiano conozca las doctrinas bíblicas. Es de suprema importancia que posea un buen entendimiento y una buena comprensión de la teología. Pero hermanos, lo que realmente determina tu carácter como cristiano es tu vida de oración. Tu vida de oración, tu comunión con Dios. No todas las doctrinas que tú puedas recitar de memoria. La teología no es otra cosa que conocimiento de Dios. Mientras más teología conozco, más profunda debe ser mi relación con Él y mi dependencia de Él en oración. Algo anda mal si mi conocimiento teológico no camina a la par con mi vida de oración. Algo está mal si mi conocimiento en teología no camina a la par con mi vida de oración. Y este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20, contiene 5 enseñanzas esenciales acerca de la oración en el contexto de esta lucha espiritual que debemos librar día tras día contra el enemigo de nuestras almas. 5 enseñanzas esenciales. En primer lugar, Pablo nos dice aquí que nuestras oraciones deben ser variadas. Nuestras oraciones deben ser variadas. Noten el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta palabra que Reina Valera traduce como oración es un término muy general. Incluye adoración, confesión de pecados, acción de gracias. La oración es mucho más que pedir, es hablar con Dios. Pero al acercarnos a Él en oración, debemos reconocer primero quién es Él y quiénes somos nosotros. Ese es entendimiento el que nos permitirá acercarnos a Él en oración en una forma apropiada. No se trata simplemente de venir delante de Él con una lista de peticiones. Señor, yo necesito esto, yo necesito esto, yo necesito esto. No. A través de la oración tenemos comunión con Dios y estamos reconociendo al mismo tiempo su grandeza, nuestra pequeñez. Estamos reconociendo al mismo tiempo su santidad, nuestro pecado. Estamos reconociendo que Él es un Dios cercano, Él es nuestro Padre, pero al mismo tiempo glorioso, digno de nuestra confianza, pero digno también de nuestra admiración y adoración. Por eso, hermanos, es que hemos dicho muchas veces que cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos hacerlo con confianza, pero no debemos ser confianzudos. Debemos acercarnos a Dios con confianza, pero no debemos ser confianzudos. La segunda palabra que Pablo usa aquí, súplica, se refiere mayormente a nuestras peticiones, a los deseos específicos que traemos delante de Dios en nuestras oraciones. Hemos venido delante de Él con un corazón necesitado. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos expresar esa necesidad con peticiones específicas. No pidamos a nuestro Dios, Señor, bendice a todo el mundo. Eso es una petición demasiado general para que Dios la responda. Debemos venir a Dios con necesidades específicas, con peticiones específicas. Oración y súplica. Por eso es que al orar no vamos a repetir siempre las mismas cosas, porque nuestra vida no es estática y nuestra comunión con Dios tampoco lo es. Imagínese usted una pareja de esposos que todos los días se digan exactamente la misma cosa, en el mismo orden, con las mismas palabras. Bueno, eso es lo que usted hace cuando reza. Hay personas que rezan, no oran.
No entienden que la relación con Dios es un asunto dinámico. Continuamente tenemos nuevas necesidades, continuamente tenemos nuevas oraciones que traer delante de Él. Es una relación dinámica que producirá, como dice Pablo aquí, todo tipo de oración. Y esa es la tercera palabra de nuestro texto a la que quiero llamar vuestra atención. Pablo no dice simplemente, en el versículo 18, presenten delante de Dios oraciones y súplicas. No, eso no es lo que el texto dice. Él dice que debemos venir delante de Él con toda oración y súplica. Y la idea que esa palabra comunica es variedad. Debemos orar con toda clase de oración, toda clase de oración. Oraciones privadas, oraciones públicas, ya sea en la iglesia, ya sea en nuestro culto familiar, oraciones que vamos a expresar verbal y audiblemente. Hay otras oraciones que se van a quedar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Algunas veces oraremos en secreto, nos apartaremos de todo el mundo para estar a solas en comunión con Dios. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Una oración secreta. Pero otras veces oraremos en el trabajo. Nadie se va a dar cuenta de que estamos orando. Pero el jefe te ha pedido algo difícil, Señor, ayúdame. Otras veces oraremos caminando por la calle. Otras veces oraremos manejando el carro. Y yo le sugiero que cuando haga eso, no incline su cabeza en reverencia y cierre los ojos. Usted va con los ojos bien abiertos, pero va orando a Dios. Otras veces oraremos haciendo los quehaceres de la casa. A veces serán oraciones largas, otras veces serán clamores que dirigiremos al cielo en auxilio. Toda clase de oración, toda clase de oración. Hermanos, la relación que tenemos con Dios es dinámica y consecuentemente nuestra vida de oración debe manifestar variedad. No podemos limitarnos a cierto tipo de oración. Hay personas que me da la impresión de que piensan que Dios está en el cielo con un reloj. Solo oró 1 minuto, no se la voy a responder. No es que hay veces que uno tiene que dirigir a Dios un clamor y Dios entiende. Otras veces podremos orar tranquilamente, tomar todo nuestro tiempo. Pablo dice, oren con toda clase de oración, toda clase de oración. En segundo lugar, Pablo nos enseña que nuestras oraciones deben ser constantes. Nuestras oraciones deben ser constantes. ¿Cuándo debemos orar? Versículo 18, Pablo responde en todo tiempo. Orando en todo tiempo, y literalmente significa en toda oportunidad. En toda oportunidad. Los creyentes estamos en medio de una lucha continua y por lo tanto debemos orar regularmente. ¿Saben por qué? Porque el enemigo nos ataca con regularidad. El enemigo de nuestras almas nos ataca con regularidad. Por eso en Lucas capítulo 18, en los versículos 1 al 8, el Señor instruye a sus discípulos con una parábola, la parábola del juez injusto y la viuda que venía continuamente a pedir que se hiciera justicia. ¿Y cuál es la enseñanza clave de esta parábola? El versículo 1 lo revela, la necesidad de orar siempre y no desmayar. A veces nos da la impresión de que nada está sucediendo a pesar de que estamos orando. Estamos en medio de una dificultad, estamos orando a Dios, la dificultad persiste. ¿Qué hacemos muchas veces? Que dejamos de orar. Dejamos de orar. El Señor nos dice aquí, no dejen de orar, que en el momento oportuno nuestro Dios responderá. En el momento que Él entienda oportuno, no nosotros. Pero no dejes de orar. De los primeros cristianos se dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, que perseveraban en la oración. Estaban dedicados de forma continua a la oración. Y en las epístolas se nos dice una y otra vez que debemos seguir ese mismo patrón de la iglesia primitiva. Como iglesia y como individuos debemos orar regularmente. En Romanos capítulo 12, versículo 12, Pablo dice que los cristianos debemos ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
constantes en la oración. Estas cosas van juntas, una al lado de la otra. Gozo, paciencia, constancia en la oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Mi hermano, ¿cuántas veces al día vienen a tu mente pensamientos que generan ansiedad? ¿Cuántas veces al día? Yo te pregunto, ¿es la misma cantidad de veces que la que acudes al trono de Dios en oración? Porque Pablo dice aquí, por nada estéis afanosos, oren. No se afanen, oren. Cuando eso ocurre, cuando esos pensamientos comienzan a asaltarnos y a querer inquietar nuestras almas, mi hermano amado, ese es el momento para venir delante de Dios en oración. No te afanes, ora. Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Qué tanto debemos orar? Incesantemente, dice Pablo. Incesantemente. De hecho, ese es el ejemplo que nosotros vemos en la vida del mismo apóstol Pablo. Pablo no nos está pidiendo algo aquí que él mismo no hacía. Pablo era un hombre de oración. Escribiendo a los hermanos de Roma, les dice en Romanos capítulo 1, versículo 9, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Sin cesar. Ahora, ¿saben lo que más me maravilla del apóstol Pablo? Que eso mismo le dice a los Corintios, en 1 Corintios 1:4, eso mismo dice a los Efesios, en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 16, eso dice a los Colosenses, en Colosenses capítulo 1, versículo 3, a los Tesalonicenses, en 1 Tesalónica capítulo 1, versículo 3. Escribiendo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3, Pablo le dice que se acordaba de él en oración noche y día. Pablo era un hombre de oración. Él entendía que esta batalla espiritual solo se puede pelear de rodillas delante de Dios. Queridos hermanos, esa necesidad que Pablo tenía de acudir al trono de Dios continuamente es la misma necesidad que tú y yo tenemos. Esta es una lucha que se pelea mayormente de rodillas. ¿Es allí donde obtienes la victoria o es allí donde eres derrotado? En tu cámara secreta de oración. Ahora, cuando yo estaba estudiando este texto, me vino una pregunta que tal vez te viene a ti. ¿Qué significa esto? Debemos orar regularmente, debemos orar sin cesar, pero nosotros tenemos muchas responsabilidades cada día que debemos cumplir con nuestras familias, con nuestro trabajo, los que estudian con sus estudios. ¿Cómo es eso de que debemos orar sin cesar? John MacArthur es muy acertado cuando dice: orar en todo tiempo es vivir en continua conciencia de Dios, donde lo que vemos y experimentamos se convierte en oración. Obedecer esta exhortación significa que cuando somos tentados, tomamos esa tentación delante de Dios y clamamos su ayuda. Cuando experimentamos algo bueno y hermoso, inmediatamente le damos gracias a Dios por ello. Cuando vemos el mal a nuestro alrededor, oramos que Dios saque bien de esto y que sea usado por Él para obtener ese fin. Cuando conocemos a alguien que no conoce a Cristo, oramos que Dios atraiga a esa persona hacia sí y que nos use para ser fieles testigos. Cuando encontramos dificultades, nos volvemos a Dios como nuestro libertador. En otras palabras, nuestra vida viene a ser una oración que asciende continuamente, una comunión perpetua con nuestro Padre Celestial. Alguien una vez me enseñó un truco que me ha sido muy útil. Dice, cada vez que yo me encuentro en la calle con un carro que se parece al carro de un hermano, yo oro por él. Yo oro por él. No es que lo toma como una señal, es simplemente un recurso mnemotécnico. Me acuerdo de esa persona y oro por él. Voy por la calle y me veo
en esos atardeceres de noviembre que son preciosísimos. Señor, gracias por darme la oportunidad de poder ver esto. El otro día manejando por la calle, por poco choco con un individuo que se metió imprudentemente. Gracias al Señor pude frenar a tiempo. Señor, gracias por haberme preservado de esta calamidad. Continuamente levantando nuestros corazones delante de Dios. Eso es orar en todo tiempo. Hay momentos en que debemos apartarnos de todo para orar. Momentos en que debemos concentrarnos de manera especial en la oración. Pero muchas veces, hermanos, no podremos hacer otra cosa que enviar un breve clamor al cielo. Un breve clamor. El punto es que de un modo u otro vamos a mantener un canal abierto de comunicación con Dios. Un canal abierto de comunicación. Ese es el teléfono rojo. Usted lo levanta y ya se conecta con el cielo. Hay un ejemplo muy interesante en el libro de Nehemías acerca de este asunto. Nehemías acaba de escuchar el estado calamitoso en que se encontraba la ciudad de Jerusalén. El muro estaba derribado, las puertas habían sido quemadas. Esto trae pesar al corazón de Nehemías, quien era copero del rey. Cuando se presenta delante del rey, el rey se da cuenta que está triste, le pregunta qué le pasa. Nehemías le explica y el rey le dice, ¿y qué cosa pides? Imagínense qué oportunidad. Nehemías está delante del rey. Dime, Nehemías, ¿qué tú quieres que haga por ti? Dice el texto, entonces oré al Dios del cielo y dije al rey. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Él no le dijo, alto la acción. Espérenme un momentico, señor, voy a orar. No. El rey le dijo, dime, Nehemías. Y él dijo, Dios ayúdame. Y habló al rey. Una flecha con un mensaje de auxilio. Ayúdame, Señor, dame sabiduría. Y dijo al rey. Amados hermanos, nuestra necesidad es constante y el permiso que tenemos para introducirnos en la presencia de Dios no expira ni tiene horario. Nunca vamos a llegar al trono de Dios y nos van a decir, es tarde ya, se cerró. O como la tarjeta de crédito, que a veces uno no se da cuenta que la fecha de expiración ya pasó. Y dice, mire, ya caducó la tarjeta de crédito. No, hermanos, el permiso que tenemos para entrar en el trono de Dios no expira y no tiene horario. Esa oficina está abierta las 24 horas del día, los 365 días de la semana. ¿Qué nos ha prometido el Señor? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, hermanos, hasta el fin del mundo. Donde quiera que tú vas, Él va a tu lado. Ahora yo me pregunto, teniendo un Señor así, tan constante, al lado nuestro, todo el tiempo, ¿por qué no mantener ese canal abierto de comunicación las 24 horas del día? Sobre todo tomando en cuenta que tenemos tanta necesidad, y que Él derrama continuamente sus bendiciones sobre nosotros. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿es así como tú oras? ¿Es así como tú oras? Con ese canal abierto, o tú eres de los que empiezan el día con una oración, y cuando te vas a acostar te acuerdas, debo orar antes de acostarme. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Hermano, ¿mantienes tú ese canal de comunicación abierto con Dios? Convirtiendo lo que ves y experimentas cada día en oración, ya sea para dar gracias, para pedir ayuda, sabiduría, consuelo, fortaleza o para interceder por otras personas. Mi hermano, no apagues el transmisor, la guerra no ha terminado todavía. No apagues el transmisor, la guerra no ha terminado todavía. Y no podemos pelear en nuestras propias fuerzas. Un cristiano que ora pobremente está manifestando un entendimiento pobre de la naturaleza de la vida cristiana. ¿Por qué ora pobremente? Porque hay cosas que ese cristiano no ha entendido todavía. Imagínese usted a uno de estos soldados que fueron enviados ahora a pelear a Afganistán contra los talibanes. Pero no los que fueron a quedarse allí en un portaaviones en el mar, sino los que fueron a pelear en el terreno. Imagínese a uno de estos soldados armado con un cuchillo de mesa. El individuo va al desierto de Kabul con un cuchillo.
Ah, es que yo vi en una película un individuo que con un cuchillo de mesa hacía maravillas. Óigame, ese individuo se defendía de todo el mundo con un cuchillo de mesa. Sí, mi amigo, pero esto no es una película, es un conflicto real, con personas que no están jugando, que están dispuestos a todo con mantener su posición. Ese individuo está desfasado. Su perspectiva de la guerra no solo es infantil, es sumamente peligrosa. Probablemente no saldrá vivo de allí. ¿Saben una cosa? En el caso de un cristiano la situación es mucho más compleja. Mucho más compleja. Esta guerra espiritual que estamos librando no es contra los talibanes, es contra un enemigo muchísimo más poderoso y mejor equipado. No es con un cuchillo de mesa espiritual que vamos a pelear esta batalla. No es con un cuchillo de mesa. Necesitamos el poder omnipotente de Dios y lo necesitamos continuamente. ¿Qué debemos hacer? Orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. En tercer lugar, Pablo nos enseña en nuestro texto que nuestras oraciones deben ser hechas en el Espíritu. En el Espíritu, ¿noten el texto? Orando, versículo 18, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Algunas personas piensan en la oración como los budistas en sus mantras, o algunas otras religiones en sus rezos. Si dicen las palabras correctas, algo va a suceder. Pero hermanos, la oración es mucho más que un conjunto de palabras bien articuladas y puestas en el orden correcto. Y aquí quiero que pongan mucha atención, porque les voy a confesar algo, hermanos. Esta semana, estar pensando en esto de lo que es orar en el Espíritu, a mí se me ha drenado el alma. Así que por favor, yo les pido vuestra atención para que ustedes entiendan lo que esto significa. Orar en el Espíritu. Porque esto me ha hecho entender lo que la oración realmente es. La oración no es un rezo. La oración no es venir en la postura correcta y decir las palabras correctas por más bonitas que suenen. Yo no sé lo que quieren decir algunas personas cuando dicen, entré al templo y dije una oración. ¿Cómo que dije una oración? ¿Qué es lo que eso significa? Orar es una comunicación espiritual con Dios del alma que ha sido vivificada por el Espíritu de Dios. Por eso la oración verdadera es aquella que un creyente dirige al Padre en el nombre de Cristo por el poder de su Espíritu. Vamos por un momento a Efesios capítulo 2, versículo 18. Efesios 2, 18. ¿Cuál es la oración verdadera? Aquella que dirigimos al Padre en el nombre de Cristo por el poder de su Espíritu. Si el poder del Espíritu Santo no está vivificando esa oración, de nada sirve. Noten lo que dice Pablo en Efesios 2:18. Dice, y mediante la cruz, versículo 18, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Qué buena definición de oración. Por medio de Cristo tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Oramos al Padre en el nombre de Cristo, confiando en el hecho de que por sus méritos podemos presentarnos delante de Dios y pidiendo lo que Él pediría de estar en mi lugar. Hermanos, eso es lo que significa orar en el nombre de Cristo. Algunas personas creen que orar en el nombre de Cristo es traer una serie de peticiones y al final añadir el abracadabra, la frase mágica que abre todas las puertas, en el nombre de Jesús, amén. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. Cuando nosotros vamos al cielo, allí nuestro nombre, el nuestro, no vale un centavo, el nuestro. Si yo voy al cielo a pedir algo en el nombre de Sujel Michelén, no me van a dar nada.
Ahora, el nombre de Cristo allí tiene todos los créditos abiertos. El nombre de Cristo en el reino de los cielos tiene un valor infinito. Cuando yo voy en su nombre, amparado en sus méritos, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces las puertas del cielo se me abren para mí. Yo voy en el nombre de Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos fueron a desatar aquel pollino? Cuando Cristo iba a entrar en la entrada triunfal, el Señor los manda a cierta casa y le dice: díganle a ese hombre que ustedes van en mi nombre y que yo necesito el pollino. Y le dieron el pollino. Si Pedro hubiera llegado y hubiera dicho: mira, fulano, préstame tu pollino. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién eres tú? No, yo vengo en el nombre de Cristo. Entonces le dieron el pollino. Eso es orar en el nombre de Cristo. Y es pedir lo que Él pediría si estuviera en mi lugar. Pero Pablo dice también que es por el Espíritu que hacemos todo eso. Es por el Espíritu. Noten el versículo 18. Porque por medio de Él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros, quien nos da la certeza de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y es el Espíritu Santo quien nos mueve a venir delante de Dios con confianza, creyendo esas promesas. Si no fuera por el Espíritu de Dios, nosotros no podríamos orar con confianza. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y esa expresión, Abba, Padre, es una expresión hebrea que significa papito. Cuando nuestros hijos vienen a nosotros y nos dicen papi, óigame, a uno ya parte del terreno está ganado. Bueno, dice Pablo que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, quien obra en nuestro corazón esta confianza de venir delante de Dios y decirle: Padre mío, Padre mío. Lo mismo dice en Gálatas capítulo 4, la misma idea. Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y más adelante en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, Pablo nos dice, escuchen bien, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa eso? ¿Que nosotros oramos en lenguas? No, porque allí dice claramente que son gemidos indecibles. Nadie los oye. Nadie los oye. Hermanos amados, es tan grande nuestra debilidad que muchas veces no sabemos ni qué vamos a pedir en oración. Y noten que el apóstol Pablo no se excluye. Él dice: Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿No fuese el caso del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, cuando le pide al Señor por aquel aguijón: quítamelo, Señor? ¿Y qué le dice Dios? No, Pablo, no te lo voy a quitar, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El mismo Pablo a veces no sabía qué pedir. El mismo Pablo en ocasiones no supo orar como convenía. Hermanos, hasta en esto debemos depender del Espíritu de Dios. Cuando venimos en oración debemos asegurarnos de que tenemos una promesa bíblica que nos garantice que Dios va a responder esa oración, porque esta palabra la inspiró el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo a lo que Él inspiró en su palabra. Y es orar dependiendo de Él, dependiendo de Él. Y cuando vengamos delante de Dios y pidamos lo que no conviene, ahí viene esa oración con gemidos indecibles. El Espíritu Santo en nosotros se va a comunicar con el Padre en los cielos y le va a decir: no, Señor, dale otra cosa. ¿Con cuánta confianza podemos venir en oración? Hasta cuando nos equivocamos, Dios nos ayuda. ¿Con cuánta confianza podemos venir en oración? En cuarto lugar, volviendo a Efesios, Pablo nos dice
que nuestra oración debe ser vigilante y persistente. Nuestra oración debe ser vigilante y persistente. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Velando en ello con toda perseverancia. Nosotros somos soldados en medio de una guerra. Y si hay algo que no podemos hacer es dejar el puesto de combate o quedarnos dormidos. Hace mucho vi una historia de un individuo que cuando van a la guerra el capitán le dice: óigame bien, el enemigo es mucho más fuerte que nosotros. Por cada soldado nuestro hay 4 de ellos. Hoy de repente se encuentra uno de los soldados descansando en medio de una mata, abajo de una mata, tranquilo. Fulano, ¿y qué pasa? Y si no, yo maté los 4 que me tocaban a mí. No. Aquí no hay momento para descansar. Aquí no hay tiempo para el ocio. Lo último que tú puedes hacer es dejar el puesto de combate o quedarte dormido. Debemos mantenernos en guardia orando. Porque hay tantos creyentes que empezaron bien su vida cristiana, eran celosos, ardientes, servían a Cristo de muchísimas maneras, y hoy uno no sabe si están vivos o están muertos. ¿Por qué? Dejaron de velar. No mantuvieron sus sentidos espirituales alertas. Hermanos, nosotros no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde seremos atacados por el enemigo. No lo sabemos. Usted está en un terreno lleno de minas explosivas. Ahí no se puede andar como si estuviera en Disney World, en un parque de diversiones. No. El Señor nos advierte en Mateo capítulo 14, versículo 38, que debemos velar y orar para que no entremos en tentación. Y en Lucas capítulo 21, versículo 36, nos dice que debemos velar en todo tiempo orando. Oigan bien, velar en todo tiempo orando. Porque no sabemos, dice Cristo, cuándo yo regresaré. No lo sabemos. Perseverad en la oración, dice Pablo en Colosenses 4, velando en ella con acción de gracias. ¿Quieres permanecer despierto y alerta en el campo de batalla? No dejes de orar. No dejes de orar. No dejes que te venza el cansancio, solo porque te parece que no estás avanzando en tu vida cristiana. No, mi hermano. No, mi hermano, mantente en guardia y persevera en oración. Finalmente, Pablo nos dice en el texto que en nuestras oraciones debemos interceder por aquellos que están peleando la misma guerra que nosotros. Pablo nos dice que en nuestras oraciones debemos interceder por aquellos que están peleando la misma guerra. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Las mismas dificultades que tú enfrentas cada día es la que ellos enfrentan también. Ellos están peleando la misma guerra que tú y buscan la gloria del mismo Señor. Si son heridos y caen en el campo de batalla, es el testimonio del Evangelio el que sufre. Si permanecen firmes y avanzan, es el reino de Cristo el que se beneficia. Cuando una nación está en guerra, esto es algo que de un modo u otro envuelve a todos los ciudadanos de esa nación. Las guerras no son personales, las guerras no son individuales. A menos que usted esté loco, usted no le va a declarar la guerra a una nación. Le declaré la guerra a los Estados Unidos, ya le mandé una carta al canciller para que se preparen. ¿Y quién es usted? ¿Y quién es usted? Las guerras no son individuales. Las guerras no son asuntos personales. Y aún lo que nos afecta a nosotros como individuos en el campo de batalla tiene que ver con un conflicto mucho mayor, mucho más amplio. Pues lo mismo ocurre en la vida cristiana. Estamos envueltos en una guerra que afecta a todos los creyentes por igual, a todos los ciudadanos del reino de Dios. Uno de los más grandes errores que podemos cometer es pensar en la salvación únicamente en términos individuales y personales. Yo soy cristiano. Sí, yo soy cristiano.
pero yo soy parte de un conglomerado de cristianos. La salvación no es individual únicamente. Somos parte de un ejército. Y nuestro interés es que todos permanezcan hasta el fin, peleando la buena batalla de la fe para la gloria de nuestro capitán y el avance de su reino. Ese es el interés de todos. ¿Qué debemos hacer? Interceder unos por otros, sostenernos unos a otros en oración. Tus hermanos experimentan las mismas tentaciones, se desalientan como tú te desalientas. Ellos tienen muchas veces las mismas dudas y confusiones que te pasan a ti por la cabeza, el mismo deseo de tirar la toalla y claudicar muchas veces. Así como tú necesitas la ayuda del Señor y debes clamar en oración que su gracia venga en tu auxilio, ellos también necesitan esa gracia. Debemos interceder unos por otros en oración. Y ¿saben una cosa, hermanos? Eso no solo beneficia a nuestros hermanos, eso nos beneficia a nosotros también. Nosotros tendemos a ser muy egoístas, muy centrados en nosotros mismos. Y cuando un cristiano se concentra en su problemática personal, ese cristiano está llamado a ser un mediocre espiritual y a tener muchísimos problemas. Estaba leyendo en esta semana algo muy interesante que pasó en España durante la Guerra Civil Española. Resulta que en los meses antes de la Guerra Civil, las consultas de los psiquiatras estaban llenas de personas con neurosis. España estaba lleno de neuróticos y las consultas de los psiquiatras no daban abasto. Llega la guerra y la neurosis termina como por arte de magia. Ya la gente no iba al psiquiatra, las consultas quedaron vacías. ¿Saben por qué? Porque estas personas de repente se vieron envueltos en un conflicto mucho mayor. En un conflicto que tenía repercusiones que iban mucho más allá, que era de un alcance mucho mayor que las tonterías que nos afectan a nosotros como individuos muchas veces. Mi hermano amado, nosotros estamos en un conflicto de enormes proporciones. Busca a un cristiano lleno de problemas y conflictos internos y muy probablemente te vas a encontrar a un individuo egoísta centrado en sí mismo. Así que orar por todos los santos no solo ayuda a los santos, te ayuda a ti. A recordar que tú no eres el único que estás en problemas, que tú no eres el único que está siendo tentado. Pero si bien debemos orar por todos los creyentes, hay un grupo que debemos recordar de manera particular y especial. Y créanme, no estoy sacando ventaja aquí, estoy simplemente exponiendo mi texto. ¿Quiénes son? Aquellos que están dedicados por entero a ministrar la palabra de Dios. Versículo 19. Dice Pablo, oren por todos los santos, pero de manera particular dice, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo estaba preso en Roma. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, este gran hombre de Dios, este extraordinario siervo del Señor, estaba consciente de su propia debilidad. Estaba consciente de que sin la ayuda de Dios, él no podía predicar eficazmente la palabra de Dios. Por eso dice, hermanos de Éfeso, oren por mí. Y no es la única vez que Pablo dice eso. En Romanos capítulo 15, versículo 30, dice Pablo, os ruego por el Señor Jesucristo que me ayudéis orando por mí a Dios. Y ese texto en el original dice literalmente que peleéis juntamente conmigo orando por mí a Dios. El pastor Eduardo Saladín y el pastor Eddie Gómez están en Cuba. Ellos no se fueron solos. Ellos están allí expandiendo el negocio de nosotros,
Y el negocio de nosotros es el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Sostener a nuestros hermanos en oración. Oren por mí, dice Pablo. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. No, Pablo era un hombre de experiencia. Él simplemente tenía que abrir la Biblia y las palabras le salían a borbotones. No. Pablo dice, no confíen en mí, oren por mí, para que yo pueda hablar como debo hablar. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo quería que pidieran por él dos cosas específicas, al menos, en el libro de Efesios, versículo 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, y esa palabra significa valentía, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué quería Pablo que los hermanos pidieran por él? Que al hablar, él dijera lo que tenía que decir. Y en segundo lugar, que Dios le dé el coraje necesario para decir lo que él tenía que decir. Hermanos, ¿ustedes creen que los pastores no se desalientan? ¿Ustedes creen que cuando un pastor viene aquí con un texto fuerte de la palabra de Dios y tiene que exponerlo a los hermanos, sabiendo que va a pisar unos cuantos callos, el corazón no tiende a tomar temor? Pablo dice, oren por mí que Dios me dé coraje. Oren por mí que Dios me dé coraje para yo predicar la palabra. Oren por mí, dice Pablo, para que yo pueda hablar como debo hablar. Hermanos amados, si hay una súplica que yo estaré haciéndoles juntamente con los otros pastores de esta iglesia hasta que el Señor nos lleve a su presencia, es por favor, hermanos, no confíen tanto en sus pastores que dejen de orar por ellos. No lo hagan, no lo hagan. Si nuestra predicación va a hacer algún bien a las almas, es por el poder del Espíritu de Dios en nosotros. Y para eso, hermanos, es necesario que vengamos delante de Dios en oración. ¿Saben por qué? Porque el Dios soberano ha decretado bendecir a su pueblo en el contexto de la oración. ¿Qué dice Santiago? Ustedes no tienen lo que desean porque no piden. ¿Por qué insistimos tanto en que los hermanos vengan al culto de oración? A menos que tengan una causa muy válida que no les permita venir. ¿Por qué? Porque, hermanos, es aquí orando que ganamos o perdemos. Es aquí orando. No tenéis lo que deseáis porque no pedís, como individuos y como iglesia. Si somos una iglesia que no ora, no tendremos la bendición de Dios. Dudo mucho de la espiritualidad de un hombre que descuida el culto de oración. Ese individuo no ha entendido el alcance de lo que está pasando aquí. No ha entendido el alcance de lo que está pasando aquí. Hermanos, esto es una guerra. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, hermanos. Es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No podemos enfrentar a ese enemigo sin el poder omnipotente de Dios. No podemos. Ustedes quieren que sus hijos sean salvos. Ustedes quieren que cuando traen amigos a la iglesia, sus amigos sean salvos, sus familiares sean salvos. Tenemos que orar, hermanos. Porque cualquier predicador que se pare en este púlpito puede hablar como un ángel desencarnado,
como un ángel bajado del cielo. Y si el Espíritu de Dios no prospera esa palabra y la aplica con poder en los corazones, hermanos queridos, nuestra predicación será inefectiva. Inefectiva. Bien, hermanos, habiendo concluido esta porción de la carta sobre la lucha espiritual del creyente, solo me resta decir que deseo de todo corazón que el Señor me haya dado la gracia en estos días, en estas semanas, de transmitir la importancia crucial de aplicar en nuestras vidas la enseñanza de este pasaje. Yo le ruego a Dios que me haya permitido transmitir esto, porque hermanos, este no es un pasaje para ser admirado y estudiado con una curiosidad académica. Oye, qué interesante ver cómo Pablo aplica la armadura del soldado romano y cómo la aplica a la vida. No, hermanos. No, hermanos. Este no es un pasaje para ser admirado y estudiado con una curiosidad académica. Estamos en una guerra de consecuencias eternas y si nos descuidamos podemos poner en peligro nuestras vidas y la vida de otros. Esto no es un juego, no es un juego. Y tú, mi amigo que nos visitas, no pienses ni por un momento que esta guerra no tiene nada que ver contigo. No pienses ni por un momento que esta guerra no tiene nada que ver contigo. El mismo enemigo contra el cual estamos luchando es el enemigo tuyo también, solo que tú estás de su lado en este conflicto. Estás de su lado. Y yo sé que esto puede sonar paradójico. Si estoy de su lado, ¿cómo es mi enemigo? Óyeme bien, mi amigo, el diablo no es amigo de nadie. El diablo no es amigo de nadie, ni aun de los que son suyos. Y en esta guerra no hay neutralidad, no hay neutralidad. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor, y el que conmigo no recoge desparrama. No hay neutralidad. Es el diablo, mi amigo, quien enceguece tus ojos para que no veas la gloria de Cristo. Es Él quien endurece tu corazón. Es Él quien pone pensamientos distrayentes cuando vienes a la iglesia. Es Él quien pone esa apatía espiritual cuando tú estás escuchando la palabra de Dios. Hermanos, yo no le puedo describir, y créanme, no le puedo describir el pesar que yo siento en mi corazón cuando estoy parado en este púlpito predicando la palabra y yo veo a algunos jóvenes de la iglesia con una cara de hastío, con una cara de apatía, como si lo que estuviera pasando aquí no tuviera nada que ver con ellos. Y el pesar que me causa en el corazón es saber que el diablo los está seduciendo, que el diablo los está engañando, que el diablo es quien está poniendo esa apatía en su corazón y ellos se están dejando arrastrar, se están dejando seducir, son sus prisioneros voluntarios. Créanme, hermanos, a veces después de predicar la palabra de Dios, sobre todo después de haber predicado un sermón evangelístico, he tenido que luchar en mi corazón con no deprimirme. Con no deprimirme. Porque yo sé que lo que estamos hablando aquí es un asunto que tiene repercusiones eternas. Y yo sé que Satanás, el enemigo de tu alma, joven, escúchame bien, no quiere que tú escuches la palabra de Dios. Porque Él sabe que si conoces la verdad te hará libre. Y Él quiere que tú compartas con Él su miseria eterna en el infierno. Esto no es un juego. Es una guerra espiritual de repercusiones eternas. Mi amigo, y hablo aquí a jóvenes, a niños, a adultos, nosotros podemos orar por ti. De hecho, por algunos de ustedes,
se ora constantemente. Pero nosotros no podemos arrepentirnos por ti. Nosotros no podemos creer por ti. Nosotros no podemos venir a Cristo por ti. Eso es algo que tú tienes que resolver delante de Dios. Mi amigo, no desprecies la misericordia del Señor. Ven a Cristo, clamando por misericordia y perdón. Ven a Cristo y todos tus pecados serán perdonados y serás trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No permitas que el diablo te siga seduciendo hasta que ya no haya esperanza para ti, porque vas a compartir con él la eternidad en el infierno. Que Dios tenga misericordia de ti. Vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, tu palabra ha sido predicada, pero Señor, nosotros somos tan débiles, nuestro vocabulario es tan limitado para poder explicar como debemos explicar todo lo que este texto de tu palabra implica. Señor, yo te ruego en esta mañana como pastor de esta iglesia, por cada miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos para tomar en serio esta guerra espiritual. Ayúdanos, oh Dios, para que podamos fortalecernos en ti, ponernos toda la armadura y pelear de rodillas en oración. Señor, a cada miembro de esta iglesia, hombre, mujer, joven, oh Señor, haznos hombres y mujeres de oración. Ayúdanos, oh Dios, a entender las implicaciones de este pasaje de tu palabra y ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe. Pero Padre, mira a aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados. Señor, mira a aquellos que están aquí muertos en sus delitos y transgresiones. Oh Dios, ten de ellos misericordia. Dios, ten de ellos misericordia. Mira a nuestros jóvenes, oh Dios, ten de ellos misericordia. Mira a nuestros familiares, nuestros amigos. Oh Dios, que tu Santo Espíritu obre con poder en sus corazones, repartiendo liberalmente en esta mañana arrepentimiento y fe. Te alabamos, te bendecimos, te damos gloria a ti, el único que la merece, de quien es la victoria por los siglos de los siglos, en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.